sino que las células madre mesenquimales reenseñan al sistema inmune del paciente a permitir la regeneración. Con ese orden de ideas, para entender este rol de maestro inmunológico, debemos primero romper con los antiguos dogmas. Como bien señalan Blow y Daly en una revisión del New England Journal of Medicine, hemos transitado del dogma de reemplazo a la modulación. Y es que el éxito clínico que vemos en ensayos de fase 2 y 3 no se debe a que las células madres mesenquimales inyectadas se conviertan en neuronas o hepatocitos. De hecho, la mayoría de las células son aclaradas por el sistema retículo endotelial en pocos días. Sin embargo, dejan un legado terapéutico, y es que a través de su secretoma y vesículas extracelulares inducen efectos tróficos mediante factores angiogénicos y factores de crecimiento, como lo viene siendo el BEF y el HGF. Y lo más importante es que alteran el nicho inflamatorio, que es lo que llamamos hit and run, y la célula entra, reprograma y se retira, dejando un sistema inmune tolerogénico en este escenario. Ahora bien, este legado terapéutico no es automático, sino que requiere de una interacción dinámica con el entorno del paciente. Y aquí es donde la inmunología de Abas se vuelve crucial. Las células madres mesenquimales son plásticas. Si las introducimos en un ambiente frío, pueden no hacer nada, pero necesitan ser licenciadas. Y es que aquí podemos observar el eje de los receptores de los toll-like como TLRs, y es que si una célula madre mesenquimal detecta LPS vía TLR4, puede polarizarse hacia un fenotipo MSC1, que es proinflamatorio y necesario para el reclutamiento inicial. Pero en medicina regenerativa buscamos el fenotipo MSC2, inducido por TLR3 o de forma más potente por la combinación de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Este priming inflamatorio es lo que enciende la maquinaria supresora. Y es que sin citoquinas inflamatorias en el receptor, la célula madre mesenquimal no activa su verdadera potencia. Entonces esto es una paradoja. Necesitamos inflamación para activar el freno de la inflamación. Una vez que la célula ha sido licenciada por la inflamación, ahí deberíamos preguntarnos cuál es el mecanismo bioquímico que ejecuta esa supresión. Y es que aquí entremos a la bioquímica pura. El efector maestro de la célula madre mesenquimal licenciada es la enzima IDO1. ¿Cómo funciona? La IDO1 consume el L-triptófano del medio extracelular, convirtiéndolo en quinureninas en este escenario, y esto crea un ataque de dos frentes, es decir, sobre los linfocitos T, donde esto va a generar, en primer lugar, un arresto metabólico. Y es que al agotarse el triptófano, los sensores de aminoácidos del linfocito T envían una señal de hambre que detiene el ciclo celular en fase G1. El linfocito T deja de proliferar y entra en un estado de anergia. En segundo lugar, tenemos la inducción de de T reguladores. Las quinureninas resultantes activan el receptor de hidrocarburos de arilo o HR en el linfocito T, ayudando a estabilizar la expresión de FOXP3. Es decir, que en este escenario ya esa célula madre mesenquimal convierte activamente a un linfocito T efector agresivo en un linfocito T regulador. Pero la influencia de la célula madre mesenquimal no se detiene en los linfocitos, sino que se extiende profundamente hacia los centinelas del sistema inmune innato. Y es que aquí la inmunomodulación no se limita a la inmunidad adaptativa. Las células madres mesenquimales son expertas en reeducar a los macrófagos. En un tejido dañado crónico, dominan los macrófagos M1, que dependen de la glucólisis y perpetúan el daño. Mediante la secreción de PGE2, las células madres mesenquimales fuerzan un cambio metabólico en el macrófago hacia la fosforilación oxidativa, característica del fenotipo M2. Este macrófago M2 deja de producir factor de necrosis tumoral e INOS y empieza a producir interleuquina 10 y factores de crecimiento. Además, optimizan lo que viene siendo
la eferocitosis, el proceso pues de fagocitar células muertas sin liberar mediadores inflamatorios, lo cual es una limpieza biológica eficiente. Esta capacidad de reequilibrio celular es precisamente lo que buscamos en las patologías autoinmunes más complejas. Y es que en enfermedades como la artritis reumatoide o la esclerosis múltiple, el problema es el exceso de esas células TH17. Las células madres mesenquimales en estos escenarios interrumpen la señalización de STAT3, necesaria para el linaje TH17, y potencian lo que viene siendo el STAT5, el cual es necesario para las T reguladores. Digamos que este reequilibrio del ratio TH17-T regulador es el biomarcador de éxito más consistente que tenemos en la clínica de hoy en día. Y es que no solo bajamos la inflamación, sino que restauramos la homeostasis inmunológica. Más allá de la señalización química, también se ha descubierto que estas células pueden intervenir físicamente para rescatar tejidos al borde de la muerte. Y aquí es donde este es uno de los temas más fascinantes de la última década, es cuando estas células madres mesenquimales pueden formar nanotúbulos de tunelización, conocido como TNTs, para conectarse físicamente con células diana. Y es que, por ejemplo, si una neurona o un macrófago está exhausto por el estrés oxidativo, la célula madre mesenquimal le puede donar mitocondrias sanas. Y esto no es señalización por citoquinas, sino que es una transfusión de energía organelar. La proteína MIRO1 dirige ese tráfico. Y es que esto explica por qué las células madres mesenquimales son tan efectivas en modelos de isquemia y neurodegeneración. Es que nos ayudan a rescatar esa parte bioenergética celular antes de que ocurra la apoptosis. Y si aplicamos todos estos conceptos, por ejemplo, el múltiple es el ejemplo perfecto. En la esclerosis múltiple, la célula madre mesenquimal actúa en tres frentes. En primer lugar, suprime la entrada de células T autorreactivas al sistema nervioso central, detiene la activación de la microglía y promueve la supervivencia del oligodendrocito. Los datos de 2023 y 2025 en este estudio de Islam y Wong son contundentes, y es que la reducción de la cadena ligera de neurofilamentos, o conocidos como NFL, en líquido cefalorraquídeo tras la terapia con células madre mesenquimales indica que estamos deteniendo el daño axonal real, no solo maquillando los síntomas. Y es que la vía intratecal se está consolidando como la más eficaz para maximizar el homing cerebral. Entonces aquí deberíamos cuestionarnos y deberíamos preguntarnos cómo podemos llevar esta capacidad natural de esa célula madre mesenquimal en un paso pues más allá. Y es que el futuro está en lo que viene siendo la edición. El futuro no es la célula tal cual viene de la naturaleza, sino que actualmente se están diseñando células madres mesenquimales inteligentes. Esto se está haciendo mediante tecnología CRISPR-Cas9, y lo que se está realizando con esta terapia es haciendo una especie de knockout del gen CITA para eliminar el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2. Al hacer esto, estamos creando células que pueden usarse en cualquier paciente sin riesgos de rechazo por anticuerpos. Incluso pues están probando lo que vienen siendo las CAR MSC, derivadas pues de esas células madre, a diferencia de las CAR-T. Y es que aquí el receptor no busca matar a la célula diana, sino anclar a la célula madre mesenquimal en el sitio exacto de la inflamación para que libere su carga de citoquinas supresoras de una forma ultralocalizada. Sin embargo, pues para que todo este proceso de ingeniería sea efectivo, debemos garantizar la integridad del producto biológico. Y es que aquí tenemos que hablar de esas prácticas de manufactura. Y un recordatorio vital para la práctica clínica es que no todas las células madre mesenquimales son iguales.
La potencia depende del número de pases. Y es que una célula de pase 10 o P10 está senescente y ya ha perdido su capacidad de secretar IDO. Como médicos y personal de salud, debemos exigir ensayos de potencia funcional, porque no solo basta con que la célula exprese CD90, sino que debemos demostrar que puede inhibir la proliferación de linfocitos T in vitro antes de aplicarla al paciente. Y pues en general como conclusión en esta sección es que la medicina regenerativa solo será medicina de precisión si estandarizamos el producto biológico. Aquí vamos a dar como el cierre al módulo 1. Esto lo vamos a dividir en 2 módulos por practicidad. Y para cerrar esta primera etapa de fundamentos moleculares, debemos comprender entonces que esas células madres mesenquimales es la herramienta más sofisticada de la medicina regenerativa actual por su capacidad de interactuar con el sistema inmune. Son biosensores activados por la inflamación, conocido como licenciamiento, son moduladores metabólicos a través de su eje IDO y también son rescatadores bioenergéticos al poder donar esas mitocondrias funcionales. Y la base de la próxima generación de terapias genéticas, que era lo que hablábamos de la tecnología CRISPR-Cas9. Entonces, tras haber diseccionado la maquinaria molecular de estas células, es momento de ver cómo esta inteligencia inmunometabólica se está aplicando hoy en día. Y aquí vamos a hablar un poco de la clínica translacional. Siguiendo ese pensamiento de investigadores como Kaplan y la evidencia más reciente de 2026, vamos ahora a recorrer el camino que va desde la inmunología básica de habas y rojas hasta los quirófanos de Medellín y Bucaramanga. Eso quiere decir que vamos a hablar un poco de lo que se ha trabajado a nivel regional y local, terminando en las fronteras de la nanotecnología del 2025. El objetivo en este escenario es entender cómo esas células madre mesenquimales reeducan al sistema inmune para permitir la regeneración en casos clínicos concretos. Aquí la doctora Julieta Henao, la cual pues es la líder de nuestro semillero de investigación, ha trabajado en varios de los campos que vamos a tocar ahorita más adelante, por lo cual ella es prácticamente una pionera en esta área pues en la región. En ese orden de ideas, la aplicación clínica sabemos de que se apoya en un giro de 180 grados que se ha dado desde la medicina translacional. Antes creíamos que esas células madres mesenquimales inyectadas se convertían físicamente en tejido faltante, pero hoy en día sabemos que gracias a estudios de ingeniería de tejidos de Young y colaboradores en 2026, que su principal función es el licenciamiento, como lo hablábamos anteriormente. Una célula madre mesenquimal en un ambiente sano es inerte, pero cuando detecta citoquinas como interferón gamma o factor de necrosis tumoral alfa, activa su secretoma. Este secretoma, compuesto por vesículas extracelulares y factores tróficos, es lo que realmente ejecuta la reparación. Y es que es el modelo de hit and run, como lo habíamos hablado anteriormente, donde la célula entra, detecta, libera esa farmacia biológica y deja un tejido reprogramado. Pero para que ese secretoma sea efectivo en la clínica, la elección de la materia prima es vital. Y aquí un punto crítico para los clínicos aquí presentes: no todas las células madre mesenquimales son iguales, ¿cierto? La medicina de precisión exige elegir una fuente adecuada según la patología. Y es que las de médula ósea son las reinas de la ortopedia. Las de cordón umbilical analizamos por Neftali en un estudio del 2026 que poseen una potencia inmunomoduladora superior debido a su baja expresión de HLA-TR. Y finalmente las de gelatina de Wharton son ideales para el campo de neuroprotección. Y es que la selección de la fuente es el primer paso de la receta terapéutica exitosa. Ahora sí, veamos ahora cómo esta selección de fuente y mecanismos se traducen en resultados reales en nuestro territorio. Ahora entramos en evidencia real, y es que el estudio liderado por la doctora Luz Marina Restrepo en la ciudad de Medellín
es un hito traslacional. Digamos que acá trabajaban con pacientes con enfermedad arterial periférica, pues enfermedad arterial periférica crítica. Al inyectar células mononucleares autólogas en los gastrocnemios, observaron formación de vasos colaterales nuevos a los 12 meses pues, del seguimiento. Lo fascinante aquí es que la mejoría no fue por nuevos músculos, sino por una angiogénesis terapéutica mediada por factores de crecimiento en el nicho isquémico. Es la prueba de que la célula puede salvar extremidades del riesgo de amputación. Y es que siguiendo en la línea de heridas complejas e isquémicas, la evidencia nos lleva a considerar terapias aún más vanguardistas. En este escenario vamos a hablar del trabajo de Arango Rodríguez y la clínica Foscal en el año 2022, donde rompe otra barrera. Y es que el uso de derivados celulares, o lo que hablamos en la sesión anterior del cell-free, en este ensayo se demostró que no siempre necesitamos la célula viva, sino que sus derivados son capaces de cerrar úlceras de pie diabético refractarios con una tasa de éxito de 10 veces superior al tratamiento convencional. Aquí nos preguntaríamos por qué. Y el por qué es que el derivado contiene el cóctel, por así decirlo, exacto de citoquinas para mover la herida de una fase de inflamación crónica M1 hacia una fase de proliferación y remodelación M2. Si bien los derivados son prometedores, la combinación de células y andamios biológicos sigue liderando el campo de la ortopedia. Y es que en este ámbito, el caso de lo que viene siendo de Canencio Salgado en el año 2023 en Bucaramanga es magistral. Digamos que aquí trataron una osteonecrosis con células madres mesenquimales expandidas, ex vivo, potenciadas con PRP, y aquí vemos el concepto de sinergia biológica. Y es que digamos que aquí el PRP aporta el andamio y las señales de crecimiento inmediatas, mientras que las células madres mesenquimales proporcionan la regeneración a largo plazo. Y es que la mejora en la escala de Harris de 50 a 90 puntos muestra que la biología celular realmente está ganándole la partida al metal. Para los investigadores presentes en esta sesión, es fundamental recordar qué es lo que ocurre bajo el microscopio durante estos éxitos clínicos. Y aquí vamos, vamos a bajar de nuevo el nivel al nivel molecular, donde el mecanismo clave es el eje IDO1, que mencionamos pues en la sesión anterior y que mencionamos el día de hoy al inicio de la sesión. Cuando las células madres mesenquimales detectan la inflamación en el hueso o en la úlcera, expresa IDO1, degrada el triptófano y activa la señal de hambre que nos ayuda, pues en este caso, esta señal será emitida por los linfocitos T y nos ayudarán a activar el receptor AHR e inducir FOXP3, y esa célula madre mesenquimal convierte a los enemigos en aliados reguladores. Y es que esto es en esencia lo que permite que los resultados, digamos, de estos casos de Medellín y Bucaramanga sean sostenibles en el tiempo. Y como vimos en el caso de úlceras, esta reprogramación alcanza el sistema inmune innato. Y es que, como bien explican Habas y Rojas, la inflamación crónica es un exceso de macrófagos M1. Las células madres mesenquimales actúan como un interruptor metabólico a través de la PGE2, obligando al macrófago a cambiar su metabolismo hacia la fosforilación oxidativa característica del M2. Es decir, que este macrófago M2 deja de destruir y empieza a limpiar el tejido. Y es que es la transición necesaria y crucial para cualquier proceso de cicatrización exitoso. Pero quizás lo más impactante de la evidencia reciente es que las células madres mesenquimales no solo da instrucciones, sino que también entrega herramientas físicas. Es decir, que las células madres mesenquimales no solo envían mensajes químicos, sino que también envían paquetes de energía a través de los nanotúbulos
de tonelización de TNTs que hablamos anteriormente, que detectan células con estrés mitocondrial, como las neuronas en degeneración, y les transfieren mitocondrias sanas. Como reporta este caso de Aldo Marchi en el año 2026, este soporte vital restaura la función celular antes de que la célula muera y es una transfusión de vitalidad que complementa perfectamente la modulación química. Aquí nosotros deberíamos preguntarnos es hacia dónde nos dirigimos con todo este conocimiento translacional. Y aquí vamos a revisar, vamos a tratar de realizar un análisis hacia el futuro inmediato. Y es que en este estudio de Moon y colaboradores del año 2025 han desarrollado una plataforma de MSCI/MN, que son en sí unas microagujas que imitan la función de las células madres mesenquimales. Estas microagujas contienen nanovesículas y se activan mediante luz infrarroja. Esto nos permite aplicar el tratamiento en una herida y mediante el calor disparar la liberación de factores inmunomoduladores, que esto se le denomina en el estudio on demand, y pues en general esto viene siendo como la traducción de la convergencia definitiva entre la medicina celular y la nanotecnología. Aquí pueden encontrar más detalles del estudio, realmente es súper interesante y nos habla pues de todos esos procesos que pueden suceder al interior pues de toda la terapia. Para que este futuro pues sea una realidad en nuestros hospitales, evidentemente lo que viene siendo los procesos de rigurosidad son innegociables. Y es que nada de esto sirve si no hay calidad. Nuevamente hago el hincapié en la estandarización de GMP, que es nuestro seguro de vida, pues si queremos tener éxito pues en estas terapias. Y es que la estandarización GMP es lo que más importa en estos escenarios, como advierte, digamos, como Young en el estudio del 2026, donde no podemos usar células de pases altos porque están senescentes, sino que debemos garantizar viabilidad superior al 85% y realizar ensayos de potencia funcional. Y es que la ciencia translacional es responsable em, de que digamos que tiene que cumplir con ciertos componentes de exigencia antes de llegar al paciente. Y es que la célula debe demostrar su capacidad supresora en el laboratorio, antes digamos como de administrar una terapia al paciente. Bueno, pues ya por aquí nos estamos acercando un poquito al final, y es que para concluir este recorrido integral, hemos verificado que, en primer lugar, las células madres mesenquimales son biosensores que digamos em, que requieren de procesos inflamatorios para activarse. En segundo lugar, es que la evidencia en Colombia muestra resultados tangibles y robustos en isquemia y regeneración ósea. En tercer lugar, el mecanismo molecular IDO, M2 y mitocondrias, digamos que son esa base científica del éxito. En cuarto lugar, el futuro viene siendo el cell-free e inteligente y estamos ante una nueva era donde no solo tratamos síntomas, sino que restauramos la homeostasis profunda del cuerpo humano. Y no, pues sin más palabras, muchas gracias por su atención y aquí pues quiero abrir el espacio para la discusión en caso de que tengan dudas, inquietudes o quieran realizar aportes desde su experiencia clínica o desde la experiencia que han tenido ustedes como revisores respecto a temas de vanguardia en medicina regenerativa, quedamos muy abiertos. Aquí les comparto parte del Instagram del Semillero de Investigación Salamandra. Pueden encontrar también mi perfil de Instagram y de igual manera el perfil del proyecto ICSA, que es un grupo independiente en cardiología y cirugía cardiovascular, por si les interesa el tema de cardio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tan interesante charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Adelante, doctora Laura. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla. Quiero que miremos un poquito la parte donde hablas de los tipos de células madre que tenemos, porque creo que ahí
estamos trocando el cordón umbilical con Wharton. Entonces creo Listo, que es doctora. importante por lo menos aclarar eso para que no nos vayamos pues como con mucha, pues como con eso tan diferente a todo lo que se habla cuando hablamos de células madre. Claro, doctora, sí, por supuesto. Muchísimas gracias por el comentario. Aquí estamos en la diapositiva que hacemos la comparación entre esas fuentes. Espérate, yo ya chequeé. Listo. Cordón umbilical y gelatina de Wharton es lo mismo. Ujú. ¿Por qué? Porque la extracción del cordón es lo que me hace la creación de la gelatina, a no ser que me estés hablando de que de otra parte del cordón, es decir, sangre de cordón, o de otra parte se esté extrayendo la célula, o cómo lo leíste, o de dónde lo leíste, Sí, para yo doctora. poder. Digamos que en este caso sí hubo esa diferencia que digamos que era sangre de cordón. Y por eso es que Ah, había hecho ok. el hincapié. Se me olvidó hacer la aclaración. Eh, Ahí me sí, te ofrezco porque una muchos disculpa por el hacen. malentendido. No, no, sino que de pronto nos íbamos con este cambio, de pronto alguien que no conozca un poco de lo de la parte celular y de pronto cae en ese error de decir, de Cordón y de Wharton y le van a decir, pero pues es lo mismo. Entonces era como para aclarar, si vamos a hablar de cordón, pues de qué estamos hablando, porque Wharton es la gelatina realmente que se saca del cordón, ya lo otro es sangre de cordón, pero si es Así sangre, es, entonces doctora. listo. No, Era muchísimas como gracias la, por el la aclaración que comentario. quería que tuviéramos para que no fueran pues a caer pues como en ese error. Listo, Por ese era más supuesto, o menos. súper acertado. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, con gusto. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, otra pregunta? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Nuevamente, muchísimas gracias a Jorge por la intervención del día de hoy y esperamos verlos nuevamente el próximo miércoles por el mismo medio, por Teams, de manera virtual a las 7 de la noche para continuar con el contenido de este primer semestre. Que tengan una feliz noche. Igualmente, muchas gracias, Susana, y a los asistentes. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche.